Como ya saben, ya estamos en marzo. ¿Cuánto es hoy? Marzo 8. Oh, ya se nos vino, ya como que pasó el periodo de vacaciones, ¿cierto? Y como que en marzo uno ya se adentra, empieza a mover los motores ya y empieza como un proceso ya como más de rutina, ¿cierto? Bueno, Cirito, pero ahí estamos orando, ¿cierto? Por él y por lo que ha de venir y lo que el Señor va a deparar, que sin duda, yo lo creo y confío, es de bendición. Yo quiero hablar hoy día acerca de algo que el Señor me ha venido inquietando y como hemos venido hablando, por ejemplo, el domingo pasado con respecto al ayuno, con respecto a poner en práctica estas herramientas que nos ha proporcionado el Señor, la oración, búsqueda en su palabra. Y precisamente yo igual estaba profundizando y tenía la inquietud de decirle al Señor que quería entrar en mayor profundidad con Él. Y Él me mostró que necesitaba, y yo lo quiero expandir también para ustedes, entrar en un proceso de conciencia, de pedir mayor sabiduría al Dios eterno y Dios amado. Es bueno centrarnos y centrar nuestras mentes, sobre todo ahora que vamos a iniciar, estamos a principios todavía de año y todavía podemos ir ordenando ciertas partes de nuestra vida, ciertas decisiones, ciertos encauces para que terminemos el año en victoria. Entonces, el tema de hoy se llama sabiduría a través de la óptica de Dios, ¿cierto? Cuando usted está a corte de vista, bueno, aquellos que quizás usan lentecitos, ¿cierto? Es porque no pueden ver bien, ¿cierto? No visibilizan bien, tienen alguna dificultad. Bueno, obviamente uno va a una óptica o uno se chequea y cuando se ponen los lentes nuevos, yo he escuchado gente que me dicen, ahora sí veo, como que se abre el mundo, ¿cierto? Entonces, ahora es lo mismo. O sea, Dios nos dice, hey, haz una pausa. Necesito que te centres y que en verdad quieras ver con esos lentes que yo estoy dispuesto a darte, que puedas ver el panorama como yo dispongo que tú veas. Entonces quiero hacerle unas pocas preguntas. Dice, ¿somos conscientes de preguntarle a Dios constantemente qué es lo que le agrada? ¿De involucrarlo en nuestra forma de actuar y en nuestras decisiones? ¿Somos conscientes de eso en nuestro diario vivir? ¿Te has preguntado, ¿agrado a Dios cuando hablo de cierta forma? ¿Agrado a Dios en mi trato con ciertas personas? ¿Agrado a Dios quizás en mi forma de actuar, en cómo gasto mi dinero, por ejemplo? ¿Yo hago esas preguntas en mi cotidianidad? Yo creo que cuesta, ¿cierto? Porque tendemos a ser individualistas, tendemos a pensar primero humanamente. Pero Dios quiere hoy que te hagas una pausa y que te hagas esas preguntas. Hoy día vamos a reflexionar sobre la esencia, sobre el fundamento de la sabiduría. Y para eso vamos a iniciar ahora este tiempo de reflexión reconociendo al más sabio de todos, ¿cierto? A nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Él en sí es la sabiduría misma. Entonces, teniendo esto claro, podemos entonces llegar a enfocar la palabra de hoy respecto a la sabiduría de Dios para con nosotros. La verdadera sabiduría, hermanos, es orientar, es ordenar cada área de nuestras vidas en torno a Dios, en torno a sus caminos, a su palabra. Es alinear toda nuestra vida en base a Él. Esto incluye pensamientos, palabras, relaciones, amistades, trabajo, adoración, juegos. También implica la salud o la dieta que estemos llevando. Todo debe ir conectado con respecto a la sabiduría de Dios. Es vivir con el reconocimiento de que todo gira en torno a Él. Es vivir en sincronía con el Creador del universo. Ustedes cuando analizan el universo, ¿cierto? Que la Tierra gira en torno al Sol, ¿cierto? En sincronía. No hay desfases, ¿cierto? Todo se sincroniza. ¿Qué más nosotros? Dios quiere lo mismo para nosotros que vivimos en esta tierra, que vivamos en esa sincronía con Él, que en nuestro diario vivir Él esté presente, que podamos tener esas conversaciones junto con Él en distintas circunstancias, hacerlo natural, hacerlo
constante en nosotros. Sabiduría es conectar entre dos acciones concretas, lo que es causa y efecto, ¿cierto? Causa, hay una causa y cada causa tiene su efecto, ¿cierto? Si pongo las manos al fuego, ¿cuál va a ser el efecto? Me voy a quemar, ¿cierto? En sí es vivir bajo la conciencia de la voluntad de Dios, vivir conscientemente bajo sus principios, vivir conscientemente conforme a su palabra y a su verdad, vivir conscientemente en base al discernimiento que Él nos pueda dar, ¿cierto? Porque cada acción tiene su efecto. Y Dios nos quiere hacer reflexionar hoy precisamente en ello. Quizás estás viviendo circunstancias específicas, estás teniendo ciertos cuestionamientos, tienes que tomar ciertas decisiones o tienes que empezar a actuar y ya dejar de quedarte quieto. Y Dios te está diciendo, ya, yo te voy a guiar, porque cada acción tiene su causa y efecto y yo te voy a llevar por el buen camino. Tomamos decisiones, como yo les decía, que tienen este proceder. Y la sabiduría nos ayuda a conectar esos puntos, ¿cierto? Causa, efecto. Hay una brecha entre ambos. Hay puntos de conexión. Y Dios nos quiere guiar en ese proceso. Entonces, quiere llevarnos a percatarnos de que cada elección, de que cada acción tiene sus consecuencias. Como dice la palabra, que cosechamos lo que sembramos. Bueno, la persona sabia piensa en el resultado, ¿cierto? Que acarrea su vida. Si tomamos malas decisiones, va a acarrear un resultado. Entonces, es importante reconocer ese punto de conexión. ¿Por qué? Porque a veces esperamos grandes milagros, que se abra el cielo, que venga un rayo a mostrarnos. Entonces, y Dios se revela en la cotidianidad, hermanos. Si no somos capaces de verlo en nuestro diario vivir, entonces tenemos que pedirle a Dios que abra nuestra mente más allá de nuestro entendimiento. Como les decía, Dios en ese intertanto de conexión muestra luces. No es como que de la causa hayamos hecho el efecto sin darnos cuenta. Él muestra luces. ¿Con respecto a qué? Con respecto a lo que le agrada o con respecto a aquello que le ofende. Nos muestra luz roja o luz verde. Hoy entonces vamos a reflexionar para no llegar a ser de aquellos que quizás en nuestra propia vida o como muchos que hemos conocido, quizás por no respetar la luz roja, llevar una vida imprudente a un antojo personal y desmedido, sin considerar las leyes y la voluntad de Dios, entonces portan o acarrean en este caso consecuencias que desmoronan la vida. Dios nos quiere alertar. Yo no vengo aquí como a enjuiciar. Dios primeramente me habla a mí a través de esta palabra. Y Dios en realidad nos quiere hablar con amor. Dios nos quiere alertar a que tú analices tu vida. Pasaste el semáforo quizás en luz roja, no llevabas el cinturón de seguridad, es decir, te está alertando si es que estás manejando imprudentemente. El plan de Dios, como les decía, no es enjuiciarnos, sino que su amor es tan grande que quiere poner freno a las circunstancias que quizás van a acarrear malas consecuencias. Y quiere traer a colación para nosotros, para que nosotros podamos verla desde la perspectiva de la sabiduría de esta óptica de Dios, de ponernos nuestros lentes y ver cómo Él quiere que veamos. En Santiago 3, del 13 al 18, yo lo voy a ir leyendo. Esta es la versión de Nueva Traducción Viviente. Está ahí en... pero se entiende. Sí, exacto. Dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad. Dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo, ¿cómo es?
pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. La palabra de Dios en Santiago es bastante clara. Dice, si entienden los caminos de Dios, si ustedes son sabios, bueno, demuéstrenlo. Vivan como Dios quiere que viva. No dice, quédense quietos en pasividad, sino que muestran un accionar. Y dice que la sabiduría que proviene del cielo no tiene cosas escondidas en el corazón, envidias, juicios. Dice que es pura, es sana, que no es egoísta. Entonces, analicémonos, hermanos, porque la palabra es clara. Y quiero hacer hincapié en ese proceso de conexión entre causa y efecto para llegar a ese sentido. Ese proceso de causa y efecto debe tener un sentido. Cualquier circunstancia que estemos viviendo, tenemos que darle un sentido bajo los pies de Cristo. El Señor tiene propósitos y se quiere mover en cada circunstancia. Y como yo les digo, entre causa y efecto, por supuesto, no va a ser un camino recto, no va a ser un camino fácil. Vienen las pruebas. Pero debemos tener clarita la película, hermanos, con respecto a que Dios es dador de la vida, que Dios puede cambiar las circunstancias y tenemos que tomar esas herramientas que Dios nos ha dado. Tenemos que, así como el conductor debe prepararse antes de pasar ese trecho, debemos tener un suplemento, como es de repente cuando los vehículos le echan aceitito ahí como para que no se... Debemos tener nuestro suplemento, que es la fe. Debemos tener listo el motor, que es la gracia. Tenemos que tener un seguro llamado verdad. Nuestro combustible debe ser el amor. Y nuestro conductor, ¿quién debe ser? Jesucristo. Amén. Él debe ser el conductor en esa travesía. Entonces, teniendo esto claro, vamos a llegar al propósito divino en medio de esta travesía. Hermanos, sin duda vamos a tener que admitir, tenemos que reconocer que muchas veces las demandas, las decisiones, los afanes y todo lo que nos demanda la cotidianidad, no vamos a poder arreglar el mundo, como quizás muchas veces esto nos trae frustración, de repente, o porque queremos hacer justicia por nuestras propias manos, o porque vemos que las cosas no marchan de manera correcta. Debemos tener claro que no vamos a poder controlar todo. Eso está claro. Porque aunque tratemos de ser autosuficientes, aunque tratemos de hacernos los capaces, hermanos, somos humanos y nos quedamos cortos. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios. Por eso necesitamos sabiduría. Bueno, la buena noticia que yo quiero traerles y que para mí es bálsamo en medio de esta palabra es que, bueno, Cristo está listo y dispuesto, hermanos. Está listo y dispuesto para darnos una sabiduría que trascienda nuestras mentes, que sea mayor a nuestro entendimiento, a nosotros mismos. Porque independiente de la edad, la raza, los arrepentimientos que puedan haber, las esperanzas, miedos, desilusiones o dudas que tú puedas tener, independiente de eso, necesitamos sabiduría. Aun si estamos solteros, casados, sobrecargados, enfermos, deprimidos, alegres, pobres o ricos, seamos educados o no, necesitamos sabiduría. Esa es una verdad que no podemos negar, que tenemos que tenerla internalizada. ¿Para qué? ¿Para qué? Tú te preguntarás. Necesitamos una sabiduría y que sea confiable y relevante para manejar nuestras decisiones diarias, para guiar nuestro camino, para moldear nuestros pensamientos, que vaya que nuestros pensamientos a veces nos invaden y, ¿cierto?, impiden muchas veces que podamos oír la voz de Dios, y para regir nuestras emociones, que son tan fluctuantes. Necesitamos sabiduría también, ¿para qué? Para entendernos a nosotros mismos. Dios a veces nos aquieta y va mostrando nuestras cadenas
y va mostrando aquello en lo que estamos estancados o mostrando nuestros miedos. Necesitamos sabiduría para entendernos a nosotros mismos, para que Dios sea el encargado de revelar todo aquello que queremos esconder, para llevarnos bien con las personas que amamos, pero también para llevarnos bien con las personas que no nos agradan tanto, por sobre todo, porque debemos ser ejemplo. ¿Qué es este preciado tesoro que se llama sabiduría? Yo creo que lo han tocado igual en algunos temas acá, lo he oído en reuniones, pero vamos a hacer el hincapié para ir recordando. Bueno, el diccionario de la Real Academia Española dice algunas definiciones sobre la sabiduría. Dice que es un grado más alto de conocimiento. Dice que es conducta prudente en la vida o en los negocios, es decir, conducirse prudentemente, ir evaluando. Es el conocimiento de lo que es propio o razonable, es decir, es tener como un buen juicio entre las situaciones que van. O también en algunos lo plantean como un conocimiento profundo de la ciencia, las artes, el lenguaje, la historia, ¿cierto? Bueno, estas son algunas definiciones que plantean respecto a la sabiduría. Pero hay una definición bíblica que mientras estudiaba, se hacía esta cita, no recuerdo bien de dónde era, pero dicen algunas referencias en ciertas Biblias que la sabiduría no es iluminación intelectual, sino una percepción de la voluntad de Dios y la capacidad de aplicarla a nuestra vida personal. Esa en sí es la sabiduría. Bueno, en Proverbios 9:10, ahí vemos de hecho qué en sí es la sabiduría. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento de la sabiduría? Nosotros como cristianos debemos tenerlo muy claro. El temor de Dios. El temor de Dios en nosotros, de sus principios, de su verdad, de su soberanía. Y conocerlo, adentrarnos en Él, adentrarnos en esa relación que Él quiere con nosotros, nos va a dar como resultado el buen juicio para tomar buenas decisiones. ¿Por medio de qué? Bueno, por medio de la obra redentora de Jesús en la cruz y el poder de su resurrección. Nosotros como seguidores de Cristo, es decir, como cristianos, tenemos la oportunidad, hermanos, de inculcar, como les comentaba, de desarrollar, de fortalecer nuestra relación con Dios. Por ende, todo recae en reconocer que Cristo es suficiente para cada área de nuestras vidas. Quiero compartir con ustedes para que podamos analizar en Colosenses 2, del 2 al 3. Bueno, esta es una circunstancia donde Pablo habla a la iglesia, porque bueno, él estaba encarcelado y se comenzaron a levantar, en este caso, herejías, falsas enseñanzas, que querían como desviar, en este caso, a la iglesia. Y la iglesia entró en un proceso de duda, porque entre que Pablo igual estaba encarcelado, como que muchos flaquearon, y Pablo les habla directamente. Dice, voy a comenzar, dice, estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Y quiero hacer hincapié aquí donde dice, quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios. Es decir, estén firmes, estén confiados, ustedes conocen la verdad, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, ahí Pablito la tenía clarita. Aún en la cárcel, él la tenía, y se encargó también de dar palabra de aliento a la iglesia, a los hermanos. Es que la verdad de Cristo era inamovible. Ese es nuestro Dios. Por lo tanto, para nosotros los cristianos, vivir la sabiduría no tiene que ver con el arte o el accionar de querer como descubrirla, de que sea algo como místico, como, no sé, sentir como las vibraciones. No, ¿saben qué? Es la aventura de seguirla. Si tú quieres en realidad adentrarte en esta profundidad con Dios, debes estar dispuesto a experimentarlo. Debes estar dispuesto a tomar decisiones concretas para que Él actúe sobre tu vida. La búsqueda de la sabiduría es más que comprender conceptos, que memorizarlos, que quizás estudiar en profundidad,
que llenar la cabeza de ideas o que vivir distintas experiencias que, como sabemos, a veces si vivimos distintas experiencias nos hacen crecer, ¿sí? Nos hacen tener otra perspectiva, pero es más que eso. Es el privilegio de conocer a Cristo y experimentarlo a través de la oración, por medio de la verdad de su palabra y su morada en nuestras almas, que Él pueda morar en nosotros de manera poderosa. Eso en sí es la sabiduría. Ahora, tú te preguntarás ¿por qué? Bueno, Jesucristo es la razón de ser. Él en sí es sabiduría. Jesucristo es la sabiduría acogida, porque a través de la fe salvadora y sostenida, nosotros somos conscientes de que Cristo es suficiente para todas las cosas. Es una sabiduría que, como les decía, hay que experimentarla por medio de su permanencia en nosotros, por medio de la búsqueda, la oración, la palabra. La sabiduría también se muestra ejemplificada, porque nosotros como cristianos también ejemplificamos a Cristo a través de quizás no nos damos ni cuenta y quizás a través de algún consejo a alguien que lo necesita, quizás algún abrazo, alguna palabra de amor. Necesitamos sabiduría para todo. Y por supuesto, sabiduría para también exaltar a nuestro Dios, siendo sabios en que la exaltación a Él trae gozo a nuestra alma, trae alimento, trae descanso. La sabiduría es la vida perdurable de Jesucristo, experimentada, aquella que perdura. Sabemos que Cristo resucitado perdura y es experimentada sobre todo en nosotros, a través de la búsqueda de esa oración y de que Dios se encargue de transformar las relaciones con los demás. Yo creo que, porque parte del proceso que yo le pedí al Señor, y el Señor me decía, profundiza en oración, pídeme más sabiduría. Bueno, todos en algún momento, yo sé, hemos orado fervientemente, ¿cierto? Por alguna situación, por alguna decisión que tengamos que tomar, esperando quizás alguna respuesta concreta, y lo hemos hecho con la esperanza de que Dios responda. Quizás en alguna instancia hemos agradecido que quizás Dios no nos haya respondido, porque quizás después nos hemos dado cuenta de que no era el mejor camino. Quizás no era lo que más me convenía. Gracias, Señor, por no haber respondido. O quizás también en otras oportunidades nos contestó, pero no con la claridad, no con lo que nosotros esperábamos, ¿cierto? Quizás algunos tienen el dolor de sentir que nunca quizás llegó la respuesta. Quizás todavía sienten ese dolor, o quizás pídele al Señor que te revele, porque quizás sí llegó la respuesta, pero de una forma en que tú no pudiste comprender. Y por eso no lo fuiste capaz de visualizar. Pero hermanos, a pesar de todo eso, debemos confiar y recordar que Dios anhela, que a Dios le agrada responder nuestras peticiones, que a Él le agrada que nosotros rindamos nuestros corazones, que Él está dispuesto ahí a la puerta para responderlas. Sus respuestas no siempre están alineadas con lo que creemos que necesitamos, pero sí con la visión superior, divina, Dios responde con respecto a lo que requerimos, lo que realmente necesitamos, lo que realmente puede trascender más allá de lo que nosotros pensamos aquí en lo terrenal. Y Dios me decía también que así como vamos a ver un ejemplo, hay una oración en específica que a Dios le agrada responder, y que es la oración por sabiduría, por pedir su voluntad, que es por pedir su verdad, porque de esa forma nosotros rendimos nuestra voluntad. Vamos a ver, tenemos el ejemplo de Salomón. Va a ser quizás un poco largo, pero quiero que podamos ver lo que ocurrió con Salomón, ¿cierto? Yo creo que todos conocen o tienen cierta noción de quién era, ¿cierto? Que él era el hombre más sabio de la Biblia. Él fue un hombre muy sabio. Dios lo dotó en este caso de un don privilegiado. En Primera de Reyes 3, del 7 al 14, para que vayan poniéndome atención porque la historia es larga, pero para poder contextualizarlo. Dice, ahora, oh Señor mi Dios, esto es cuando ya Salomón
iba a ser rey. Dice, tú me has hecho rey en lugar de mi padre, David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. ¿Quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Bueno, al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría y le respondió de esta forma: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido jamás. Además, te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y luego hace una pausa, dice, y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Como pueden ver, a Dios le agradó la petición de Salomón. Fue una petición humilde, viendo su condición, viendo su pequeñez, viendo que la única forma, dijo, de salir de esto, de gobernar un pueblo tan grande, es con la dirección de Dios. A Dios le agradó. Tuvo un corazón empequeñecido, un corazón de niño. Y le dio, como yo les decía, una inteligencia y una sabiduría extraordinaria. Fuera de lo normal, porque, bueno, sabemos, y está escrito en la Biblia, que Salomón resolvió problemas difíciles, que su sabiduría lo llevó a que Israel brillara y fuera enaltecida y fuera próspera. Sumado también a que incluso compuso 3.000 proverbios y 1.005 canciones, ¿cierto? Se sabe incluso de más. Pero yo creo que sabemos también el fin que tuvo Salomón. Si no, aquí yo lo aprovecho de recordar, porque en este proceso, Salomón reinó por varios años, ocurrió un quiebre. Porque se empezó a gestar en algún momento de su vida una confusión en medio de la grandeza. Y esa confusión lo llevó a desobedecer de manera deliberada y persistente, es decir, sin vergüenza, me refiero a que ya de manera apática, sin tener conciencia, desenfrenada, lo llevó esta confusión a desobedecer los decretos de Dios y que acarrearon en un final desastroso. Salomón desobedeció precisamente la prohibición de Dios de casarse con mujeres paganas y llegó a tener 700 esposas que eran princesas. Ahora, ustedes dicen, wow, qué envergadura, es como ya totalmente fuera de sí. Por supuesto, muchos de esos matrimonios eran por conveniencia política y seguramente utilizaban esa excusa, ¿no? Que es para mejores conexiones, para que crezca aún más el pueblo, ¿cierto? Excusas humanas. Y todas esas excusas fueron nutridas para agradar al hombre, para agradar en este caso el sentido de grandeza, pero no para agradar a Dios, sino que por una creciente obsesión por el poder y el prestigio. Salomón rechazó la adoración a Dios. Llegó un punto en que la rechazó y se pervirtió, dejándose llevar por su adoración ¿a qué? A las riquezas y a la lujuria sexual. Salomón se perdió a tal nivel que ya no era capaz de, era tan grande su amor a lo humano, al poder, que ya no oyó. Observando la vida de Salomón, nosotros, de hecho está en la Biblia, cuando yo les comentaba causa y efecto, ¿cierto? Y en este camino que hay en el intertanto, bueno, Salomón también tuvo su oportunidad. Él tuvo la posibilidad. No fue algo como desmedido, como cuando uno dice, ¡ay, que no, estaba fuera de mí, yo no supe lo que hacía! No, para nada.
Salomón tuvo ese proceso en que pudo haber recapacitado, porque Dios le advirtió con luces rojas. Dice que en 2 oportunidades fue y lo visitó directamente y le advirtió de sus malos caminos y de la confusión que había en su corazón. Pero Salomón insistió en establecer la adoración pagana a Israel y cada vez se fue acrecentando más. Salomón tuvo muchos puntos buenos y que fueron de ejemplo, como les comentaba. Pero también no hay que negar que en algún punto fracasó en su relación con Dios. Y cuando comenzó a emplear la sabiduría que provenía de Dios, la empezó a emplear para sus propios fines, se desvió completamente. Ahora quizás tú dices, o con esta historia, tú dices, ¡ay, pero con este ejemplo, qué saco con pedir sabiduría! Si quizás puedo terminar como Salomón, quizás no sé, me puedo desviar. Entran como los temores, ¿cierto? Humanos. Siendo que incluso dijimos, todos necesitan sabiduría, nosotros, amén. Pero puede entrar la duda. La mente es frágil, por eso necesitamos de nuestro Padre amado, sabio y misericordioso, para que aquiete nuestros pensamientos. Entonces, es normal que quizás pueda entrar confusión. Sin embargo, hay algo que no podemos negar ni cuestionar. Lo que les venía diciendo, que por nuestra condición humana, natural e inestable, necesitamos de la sabiduría de nuestro Creador. Necesitamos de estar alineados con Él, así como la Tierra gira en torno al Sol. Necesitamos esa alineación. Imagínense ocurriera que la Tierra dejara de girar en torno al Sol. Imagínense ocurriera, Dios también quiere esa relación, esa alineación con Él, para no caer en este caso en malas decisiones y en arrepentimientos que podemos tener después más adelante. Por lo tanto, cualquier búsqueda de sabiduría debe incluir el fundamento de todo en la vida del cristiano, y en este caso que incluir en la vida del cristiano lo que señalábamos en Proverbios 9:10, y es que el temor de Dios debe primar en nosotros y debemos querer conocerlo, y que al conocerlo esto va a traer discernimiento en nosotros. Así que para evitar confusión y no prestar oídos a falsas ideologías, prestar oído en este caso a falsas enseñanzas, a desviaciones que nos quieren confundir, debemos temer a Dios ante todo. Pero temerlo, esto a mí como que yo después dije, sí, es verdad, debemos temerlo pero de manera decisiva. No temerlo como ahí a la duda. Si te viene una prueba en sí y tú estás dudando, ¿dónde pones la mirada? ¿En lo que te conviene? ¿Como en las redes? En este caso, como lo hacía Salomón. Bueno, tener más esposa puede ampliar mis horizontes. Esa es la mente humana. O tú en el momento en que sabes que tal decisión no te conviene, primero le preguntas a Dios, Señor, ¿te agradará que yo actúe de tal forma? ¿O en verdad no me va a llevar a bien? Tenemos ese ejercicio, porque Dios nos está diciendo en este momento que debemos temerlo de manera decisiva. Debemos temer a Dios en nuestros corazones, de manera consciente, para que Él pueda hacer la obra. ¿Cómo? Bueno, tomando el compromiso de conocerlo, de venerarlo, de obedecerlo, de confiar en Él. Y que la vida de Cristo en verdad more en nosotros. Jesús es sabiduría viva y es el cumplimiento de toda la sabiduría del Antiguo Testamento. Así que, hermanos, yo los quiero motivar a que elijamos a Cristo. Una vez más, un día más. Todos los días, elige a Cristo. Elige su sabiduría. Clamemos cada día y a cada momento a Él, a su verdad, a que Él nos encamine, pero con el fin de que nos capacite, que nos cambie, que nos guíe a una vida de satisfacción práctica y duradera en pos de su verdad. La sabiduría del mundo aparenta la promesa de una supuesta vida plena.
¿cierto? Una sabiduría individualista en base a tus intereses, pero es humana y como ya dijimos, humanamente nos quedamos cortos. Somos fluctuantes, somos inestables. ¿Y qué acarrea eso? Acarrea desorden y resultados sin valor y sin mayor propósito. En cambio, la sabiduría de Cristo, si bien es sencilla, pero es aprobada. Es simple, pero es sobrenatural, hermanos. Es humilde, pero es santa. Y ofrece la promesa ¿de qué? De salvación y de vida plena. Ese es el mayor regalo de todos. Por lo tanto, hermanos, y no podemos darnos el lujo de elegir mal. Mucho menos ahora que las cosas están más difíciles, ¿cierto? Ya vemos las señales, vemos que la vida en sí está difícil, entonces no podemos darnos el lujo de decidir mal. Porque el mundo hoy en día más cuestiona la fe. Debemos estar firmes. Debemos estar decididos, como les decía, a agradar a nuestro Dios, a ser conscientes, a ser temerosos de su verdad, de su palabra, de sus principios, a ser temerosos si queremos tener vida plena. No vaya a ser que con el caminar, justo en la última instancia, tropecemos. Mantengámonos firmes, hermanos. Yo te animo. El Señor, ahora vamos a entrar prontamente en un proceso de ayuno de 14 días y el Señor en verdad quiere llevarnos a otro nivel de profundidad, a que pongamos en práctica las herramientas, a que clamemos con fervor y con temor decidido delante de Él, que esa instancia, nuestras oraciones sean de clamor profundo. Así que independiente de lo que estés viviendo, el Señor algo quiere decirte. En la situación que estés, quizás estás atribulado, quizás no sabes cómo actuar en cierta situación, o quizás estás muy pasivo y necesitas marchar. Pero Dios te quiere revelar su verdad. Hermanos, te quiero pedir que cierres los ojos en este día. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad.